A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de nuestro dial. Bastante puntuales hoy, 15:04, aquí en el paralelo 35, intentando entender este nuevo desorden mundial en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo, en esto que llamamos la hora global. Y hoy estamos con un tema particular. Me pareció interesante no dejar pasar este tema y además teníamos un invitado que nos puede ayudar mucho sobre esto, porque fiel a nuestro estilo, fiel a lo que queremos hacer, huimos un poco de los titulares, queremos hablar de cosas que son relevantes para las relaciones internacionales, no relevantes para quien escuche un informativo o para la conveniencia de algún gobernante de turno. Las relaciones internacionales son, en la concepción más realista del término, a lo cual me afilio, aquella famosa mesa de billar de la que hablaban un poco los teóricos, aquella ley de la selva que nos acostumbró a pensar Hobbes. Hobbes hablaba de que el hombre era el lobo del hombre. Hay algo de eso, pero también es cierto que hay una evolución civilizatoria que nos ha puesto, por un lado, un poco alejados de aquellos pasados caóticos, digamos, sin la presencia de valores, con muchos problemas de convivencia, pero no tan alejados como para decir que vivimos un mundo en paz. Eso lo quiero siempre recordar, amigos. Vivimos permanentemente en conflicto, es lo que sucede en este planeta. Prácticamente todos los analistas o las personas que se dedican a pensar en estas cosas nos confirman que vamos a seguir en conflicto, por lo menos por un tiempo más. Y es conveniente empezar a pensar cuál es la relevancia de los países o de las regiones. ¿Qué importantes son las regiones? ¿Qué importantes son algunas poblaciones? ¿Qué importantes son algunas civilizaciones? Antes era la salida a un mar que permitía el comercio. También quizás era el acceso a puertos de aguas tibias, como le está pasando hoy a Rusia, luego de muchos siglos, buscando sus salidas para puertos calientes, sin querer irse nunca más de Crimea, por ejemplo. También para muchos era el acceso por tierra a otros lugares, otros imperios, otras civilizaciones. Hoy la lucha, lo que podríamos llamar guerra, o que llamamos históricamente guerras, tiene otras maneras, y el valor a cuidar, el valor a obtener y el valor a conquistar son los recursos. Básicamente recursos naturales en muchos casos, pero recursos al fin, que permiten que esos países a los cuales les va bien, es una larga discusión por qué les va bien, pero el hecho es que les va bien, esos países que llamamos potencias, cumplen con las máximas de Maquiavelo, ¿no? Es decir, la primera máxima es llegar al poder y la segunda, más importante que la primera, es mantenerse. Con nosotros dejamos que se presente solo. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre para la audiencia? Aunque tú ya estuviste aquí. Ya estuve aquí, Fernando Bacotti. Que, por supuesto, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Al programa. Muy contento de estar acá nuevamente. Es doctor en Ciencias Políticas, asesor para seguridad de Naciones Unidas, y ha transitado bastante por allí, por este lugar que llamamos mundo, pero en particular hoy, Fernando, te invitábamos para tratar de un tema que no está en el radar, pero para que, me parece a mí, y esta es una visión personal, quien quiera analizar no solo el mundo como es, sino como va a ser, tiene su protagonismo. Hoy vamos a hablar de Guyana. Hemos escuchado de Guyana en estos últimos meses por un conflicto que tiene con Venezuela. Vamos a pasar por ahí.
Pero en principio vamos a acercarnos a Guyana desde 3 miradas. Primero conocer algo de Guyana, tú estuviste ahí. Sí. Yo no estuve, por algunas fotos que vi, y gracias a ti, además gracias a mi curiosidad después de ver tus fotos, me parece que podría pasar una temporada allí y sería bastante feliz. El segundo tema que vamos a ver en el segundo bloque es tratar de entender ese conflicto que existe y por qué existe, porque todos los conflictos tienen un porqué, y obviamente después van a tener sus consecuencias. Y al final del programa te voy a provocar un poquito, te voy a tratar de sacar, tirar la lengua un poco para ver este tipo de países, o Guyana en particular, cómo encajaría en este juego de guerra de tronos que se nos vienen en las décadas que vienen, en el cual ya estamos. Ya estamos en guerra, ¿estás de acuerdo conmigo? Hace unos años que ya estamos en guerra. Ya estamos en guerra. El mundo lo queremos reconocer, ¿también estás de acuerdo conmigo? Claro, también, sí. ¿Ah? Por supuesto. Pero nos acercamos a Guyana. ¿Dónde está Guyana? Le pido a Felipe Penades, que nos acompaña hoy, como siempre, haciendo magia con las gráficas. La vemos allí, podríamos decir, entre Surinam. Limita al oeste con Venezuela, al oeste con Brasil y Surinam, y al norte con el Océano Atlántico. O sea, está allí. Está allí. Un día vamos a hablar de Surinam. ¿Cómo no? ¿Da? Pero hoy vamos a hablar de Guyana porque tiene mucho que ver el tema de Guyana con los que nos queremos dar al final, el mensaje que queremos dar al final del programa. Tiene 214.000 kilómetros cuadrados. Obviamente es más grande que el Uruguay. Se habla en inglés, ¿es así? Es así. Podemos decir eso. Y el indio también se habla. ¿Y se habla? Indio. ¿Por qué se habla el indio? Porque hay una gran parte de la población que es original de la India por las migraciones que existieron antiguamente. Y se habla inglés por el Reino Unido. Por el Reino Unido. Fue una colonia inglesa. Sí. También es bueno decir que estuvo en determinado momento poblada por los amerindios, así que también hay una parte de Guyana que hablan en un dialecto amerindio. Y por supuesto, si miramos bien los mapas, vamos a ver que las regiones tienen nombres que... Vamos a las regiones, le pido a Felipe la segunda. Ahí tenemos las regiones. ¿De los nombres? Sí, Barima, Guayni, Cuyuni, Mazaruni, estoy yendo de norte a sur, digamos. Pomerón, Supernam, ahí hay algo de inglés, pero Essequibo Islands, sí, son nombres que tienen una connotación de un lenguaje indígena. Autóctono ahí de está. esa zona. Que tiene presencia allí. Tiene una mínima presencia porque en determinado momento los fueron expulsando del territorio, y son los mismos que se fueron para Venezuela a través del río Essequibo, y te recuerdo que en Venezuela en aquel momento estaban también poblada por los indios que se llamaban caribes. Ajá. Por los caribes. Entonces es una zona que tiene una historia muy rica en ese aspecto. Quedan muy pocos autóctonos en Guyana. En realidad fue una provincia de Venezuela. También, que se llamaba la Guayana Esequiba en determinado momento. Ajá. Y que hoy se ha vuelto a llamar así de manera unilateral a raíz de un decreto del actual presidente de Venezuela, que nuevamente le dio a esa zona en litigio, le dio digamos el carácter de departamento, ¿no?, de un estado más de Venezuela, y le llamó le llaman la Guayana Esequiba. Al estilo de Putin con el Donbass, digamos. Exacto. Es decir, es parte mía, lo reconozco como mi territorio y esto es mío. Esto es mío, pero la realidad es que ahí lo administra Guyana, ¿no? Sí, debemos decir que fue ocupado por Reino Unido, es decir, en su momento. Hablábamos en ese momento de Gran Bretaña, de Inglaterra, digamos, pero hoy sería Reino Unido. Lo que consideró Venezuela una ocupación ilegal de su territorio, allá por el año 1887. Venezuela en ese momento, o unos 10 años después, en pleno auge de lo que se llamó la doctrina Monroe, solicita a Estados Unidos un cierto apoyo militar para defender aquello de América para los americanos. Qué curiosa utilización de la frase, pero está bien. Estuvo en la historia que pasó eso. Se presionó a Reino Unido para resolver esta disputa. Se firma un tratado entre Venezuela y Reino Unido. Estoy leyendo acá unos apuntes que
que saqué de historia. Y hay un laudo arbitral en 1899 de París que falla a favor del Reino Unido, por lo tanto la Guyana no queda muy claro su estatus a futuro, pero sí queda claro lo que no es parte de Venezuela. No es parte de Venezuela y se crea la República después cooperativa de Guyana. Exactamente. Con Venezuela, eso ocurre en el del otro 66. lado de la frontera, Exacto. siempre recriminando el tema o buscando volver a integrar ese territorio. Exacto. ¿Tá? Esa aspiración de volver a integrarlo siempre estuvo presente, porque hoy se desconfía de la posición venezolana a raíz del tema de los recursos. Claro. Pero más allá de los recursos, igual siempre estuvo presente esa reclamación, o en realidad estaban entraron en una zona de confort y nunca más pidieron nada. No, ha estado presente desde las épocas de Bolívar, ¿no? Ajá. Eso ha estado presente desde las épocas de Bolívar. Lo que sucede es que después, digamos, la historia se encargó de ir llevando toda aquella idea de la Gran Colombia por otros horizontes y por otras fronteras. Y esto quedó como un hecho Esto quedó consumado ahí porque, bueno, estaba medio asegurado porque, más que nada, ahí la geografía es muy particular. Entonces, se transforma en difícil de controlar eso. Para el que estuvo ahí, como es mi caso, es una selva muy densa, ¿verdad? Y vos no te podés imaginar cómo ahí hay gente viviendo y cómo Guyana ha logrado controlar al río Esequibo con su personal militar, con su policía, cómo hay comercios, tiendas. Capaz que esa, lo que te voy a decir no es muy académico, pero capaz que esa vegetación fuerte. Le voy a pedir a Felipe que recorramos las próximas 3 imágenes que nos van dando algún pasaje turístico por esto, que yo las elegí justamente para que lo vean. Ahí está, eso es muy lindo. Eso es la capital, ¿no? ¿O no? Sí. Georgetown. Georgetown. Tiene ese estilo, esa construcción británica, antigua. También hay lugares con comercios, digamos, hay paseos. Ahí tenemos una vista muy particular, digamos, muy estilo balneario para nosotros, ¿no? Tal cual. Muy parecido a Atlántida en alguna de sus calles. El efecto natural, que lo podemos ver en la siguiente imagen. Puede ser, Fernando, que esa convivencia, esa situación, ahí mirá, tenemos eso es espectacular, es muy lindo. Santo del Ángel. Es muy lindo. Eso está ubicado del otro lado de la frontera, ¿eh? Vale la pena decir que ese es un lugar turístico de alto nivel y de alto valor. Ahora, mi pregunta es, tú decís es un lugar que es muy selvático, no dejó de ser, por más de ser selvático, no dejó de ser un pie de un imperio europeo en América. Entonces llama la atención también que haya quedado fuera del radar durante mucho tiempo. Como tú dijiste, las prioridades capaz que eran otras. Pero no te olvides que esto recién en el 66 es cuando se empieza a solucionar este tema de la independencia de Guyana y se declara completamente libre en el 1992, con la intervención, entre otros, de la Commonwealth en toda su potencia, ¿verdad? Claro. Porque ahí no es solo el Reino Unido. Y a tal punto te menciono de que ha sido muy importante que, fíjate que yo estuve entre los años 2012 y 2015, y una cosa que me asombró y que estaba completamente en desconocimiento es que el Reino Unido utilizó Guyana como base logística para la Guerra de las Malvinas. Entonces hay una infraestructura que es plug and play en Guyana actualmente, de muelles, de galpones, de depósitos, mejoraron las rutas, ahora las han mejorado mucho más por el tema del auge de la explotación del petróleo, pero tú te encontrás con infraestructura. Cuando te digo infraestructura te hablo de eso mismo, ¿no? Muelles, galpones, pistas, ¿verdad? Que el Reino Unido lo utilizó como base logística para como decís que plug and play sigue allí. Sigue allí, por eso puede ser reutilizada. Exacto, por eso es plug and play. Claro. Muy eso puede estar de nuevo como del otro lado del planeta, por ejemplo. También yo te conté una experiencia que tuve en Timor Oriental, que fue una base del ejército japonés en determinado momento y que quedó toda la infraestructura de muelles, de galpones, ¿Y hoy está siendo explotada por alguien? No. Ajá. No. Bien. Pero en este caso de Guyana sí hay una afinidad con el Reino Unido. Claro. Ellos lo consideran parte de su lugar, digamos, o parte de un socio estratégico, digamos, a utilizar.
en determinado momento. De hecho, por ejemplo, en Guyana una cosa característica es que se maneja por la izquierda, volante a la derecha. Sí, el estilo como en estilo Australia británico, y Nueva Zelanda. y estilo Australia, Nueva Zelanda, y es muy británica Guyana. La Guyana británica es muy británica. Y esa Guyana está rodeada por Surinam, que no sería geopolíticamente relevante, pero sí tiene a Brasil allá y a Venezuela ahí al lado. Es un territorio entonces que podría ser requerido o ambicionado por alguien si tuviera un valor estratégico. ¿Lo tiene? Lo tiene, por supuesto. Y lo tiene ¿Por qué varios... es importante o sería importante Guyana? A ver. Y Guyana es un, ¿cómo te podría decir? Es un lugar de paso para mucha actividad ilícita que se da a través de los ríos de Merara y el Esequibo, ¿no? Ajá. El de Merara es el que pasa por Georgetown y que sirve como digamos, como cauce principal del comercio, en donde está el puerto de Georgetown. Y allí sale al mar, tiene salida al Océano Atlántico, una enorme cantidad de mercadería que viene del centro del continente, ¿no? Estoy hablando de que Guyana ha sido en las sombras, en los últimos 10, 15 años, tráfico de drogas, centro de tráfico de drogas, prostitución, explotación sexual, tráfico de personas, porque cuando comenzó la gran migración venezolana, muchos, un gran porcentaje, tuvieron que pasar a través de Guyana para poder acceder al resto del continente, ¿verdad? No te olvides que ahí cerca está también Roraima, que es la frontera de Brasil con Venezuela, en donde hay un centro que prácticamente es un campo de refugiados, administrado por el lado brasileño, en donde trabaja ACNUR también y las organizaciones de derechos humanos, que albergan miles de venezolanos que han emigrado, ¿no? O que pretenden emigrar. Mucha de esa migración termina acá. Ahora, eso en realidad no tiene control, digamos, control externo, estoy hablando al país, porque de hecho Guyana es una república parlamentaria. Exacto. Es decir, ha dejado de ser una colonia inglesa. Dejó de serlo. Obviamente mantiene esa afinidad cultural y también económica, supongo yo, con el Reino Unido, pero toma sus propias decisiones y sus controles son su responsabilidad, no de otros. Y ha florecido todo eso. Eso es signo de gobiernos corruptos, de gobiernos débiles. ¿Cómo podemos verlo eso? Si es que se puede ver de alguna manera o se puede sacar alguna conclusión. Bueno, lo que yo pude ver de primera mano es que en Guyana se han dado procesos de alternancia en el poder entre la etnia afro y la etnia india. Los demás no intervienen, pero sí tienen gran... Esos dos centros de poder, sí. Esos dos siempre son, o es un indio o es un afro que está en el poder con el PPP o con los partidos políticos que hay allá. Pero sí es interesante ver la importancia que tiene la colectividad rusa, una migración rusa que hay, que se encarga de la parte de minería, la minería a cielo abierto, ¿verdad? Y la otra es el comercio al público, está manejado por China, por una migración china que hay, o sea que hay una comunidad china importante que maneja mucho el poder comercial interno, y los rusos que están afuera de la capital de Georgetown en las excavaciones que hay para oro, diamantes, coltan y demás. Sí, hay muchísimo oro allí. Y mercurio. Hay manganeso, uranio, bauxita, sí, como tú dijiste, diamantes, mercurio. Mercurio. El mercurio se utiliza, como sabes, en el tema de la extracción del oro, para purificar el oro. Entonces, el mercurio en determinado momento fue considerado una de las bases económicas, pero también manejado en el mercado ilegal. Hoy por hoy es legal. ¿Hay alguna explicación para la cual países con una vocación imperial, como tiene Brasil, por ejemplo, hayan tenido fuera del radar este territorio? ¿O la explicación es que simplemente era un territorio inglés hasta determinada fecha y era en ese sentido intocable? Sí, también pienso que... una evaluación personal, ¿no? No, mi evaluación personal es que esos países, como bien decís, podrían haberse interesado por Guyana, pero tuvieron en este periodo de tiempo han tenido otros problemas, claro, de identidad como países, como estados a nivel latino, que los han hecho mirar para sí mismos. Sí, fue esa etapa de adolescencia, digamos. Claro. Ahora seguramente que deben estar muy interesados con lo que ha acontecido en Guyana con el tema de
del petróleo, ¿no? El descubrimiento de esos yacimientos que están a 200 kilómetros nada más de la costa, que está manejado por la Exxon, por una empresa china, es un conglomerado internacional que hay ahí, que va a superar largamente el refinado y la producción de barriles por día de lo que produce Venezuela. Ya lo está superando ahora, actualmente. Tenemos entonces un país pequeño, no rico desde el punto de vista de su desarrollo, su infraestructura y su tecnología, pero sí rico desde el punto de vista de sus recursos minerales, con un gobierno muy novel, novito, digamos, pues en ese sentido, bueno, como todos los gobiernos de América, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora fuera del radar, bendecido por esas extracciones, poco atendido o poco, ¿cómo podríamos decir?, poco colonizado desde el punto de vista económico por países ricos que tiene cerca, pero sí colonizado económicamente por países dominantes a nivel global que tiene lejos. Pero están allí. Pero yo pienso, Gustavo, que eso es nuestra visión de aquí, de esta parte del mundo, en que nosotros somos muy de mirar para nosotros mismos y quizás la Argentina, Brasil, un poquito Paraguay, y no le prestamos atención. Guyana sí es visto desde otros países y sobre todo la Commonwealth ahora, que deben estar muy arrepentidos de haberle concedido la independencia. ¿Tienen esa mirada? Claro. Hoy hay mucha gente posando su mirada en Guyana. Le dicen a Georgetown, le dicen te reconozco además sinceramente que no profundicé en eso. Claro. No es algo que yo estudie regularmente. El tema Guyana yo tampoco le presto atención. Le dicen la nueva Dubái actualmente. Ajá. Se están instalando cadenas de hoteles como el Marriott, por ejemplo, que comenzaron ya unas construcciones muy grandes. Hay un nivel de hotelería muy bueno. Se están reconstruyendo las carreteras. El aeropuerto que sirve a Georgetown está a 40 minutos de la capital. Y por las fotos que me han enviado últimamente y los comentarios que recibo de allá, en donde dejé muchos amigos, han duplicado la capacidad vial. O sea, no solamente que esto del petróleo trae aparejado la venta de vehículos 0 kilómetros de alta gama y demás, sino que se generó una autopista entre Georgetown y el aeropuerto. Está bien, te tomo el reto porque me retaste, porque no también es la visión regional nuestra, tienes razón en Exacto. Eso. Y yo creo que Brasil ahora... Pero es muy bueno lo que estás diciendo en el sentido de decir que, ojo, otros sectores del planeta, quizás con gobiernos más acostumbrados o con más historia a fijarse en los demás, como pasaba con los ingleses, con los franceses en su momento, sobre todo los españoles antes, vean esas cosas y nosotros con otra cabeza, con otra cultura, mucho más adolescentes, menos maduros en esa relación geopolítica mundial, no lo veamos. Mirá, así como hay países que son básicamente bélicos y que tienen analistas y grupos de poder dentro de sus gobiernos que se encargan de hacer los mapas de calor de los conflictos armados. Hay otros países que se encargan de hacer mapas de calor de la producción de petróleo y gas natural, como es el caso de Guyana, y como es el caso de otros países, como te lo menciono de nuevo, Timor Oriental, que está nadando arriba de petróleo y gas natural, y entonces llevan como un monitoreo de las nuevas extracciones, de los nuevos lugares donde empieza a haber petróleo que antes no sabían, y en el mapa de calor ahora a la cabeza está Guyana. Hicimos bien en ver Guyana entonces, amigos, porque no es lo que pasa hoy, pero sí está en la mente de otros, pero seguramente sea protagonista de nuestro futuro. Ya volvemos, amigos, en 2 minutos nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de la hora global. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial. Seguimos aquí con Fernando Barcotti tratando de ver o entender Guyana. Ya vimos en esta primera mirada, en este primer bloque, que tiene muchos recursos naturales, que no es cierto como yo pensaba que estaba escondido este tema, sino que es un tema que está siendo explotado por potencias, particularmente europeas. Guyana tiene un perfil importante o relevante desde el punto de vista geopolítico en el área,
y lo han visto. Pero ahí entramos en algunas situaciones particulares, que quiero dedicar este bloque a eso, Fernando, y que es la siguiente. Por un lado, tenemos un pasado relacionado con el Reino Unido. Saquemos a Venezuela de la ecuación porque políticamente perdió este tema. No tiene armas para, en el escenario internacional, llevar adelante algo que sea apoyado por alguien, porque además Venezuela hoy es un paria político. Así que es muy difícil que, desde el punto de vista de organismos internacionales, votaciones, una movida mediática o algo, pudiera llegar a algo. Sí por la vía de los hechos, pero eso es otra historia. No desde el punto de vista comunicacional, digamos. Sigue teniendo, como tú dijiste, mucho relacionamiento con la cultura británica. Pero tú mencionaste dos cosas que son las que lo ponen en el eje de la movida geopolítica actual. Mencionaste que hay una muy buena relación con China, que cumple una función, que yo pienso que es una función muy similar a la que cumplen otros países, es decir, mucha infraestructura, mucha deuda, mucho préstamo, apoyar el desarrollo y de alguna manera... El comercio interno. Que le deban favores. Y también mencionaste a Rusia. Rusia, a partir de una migración que generó una colectividad, pero Rusia se está acercando, por lo menos se acercó a Cuba, se acercó a Venezuela, se acercó a Media África y se acercó a algunos países de Asia ofreciendo seguridad. No sé si este es el caso también, pero sí es cierto que Rusia, en mi parecer, debería estar interesado en esto. ¿Está interesado Rusia en la Guyana? Por supuesto. ¿Sí? Y el interés comienza, como te dije, con el tema de la explotación minera, que una parte es legal, otra es ilegal, y los métodos, el fracking y demás. Te comento simplemente que en Georgetown vos tenés una salida, digamos, estás frente al Océano Atlántico, pero la gente no puede ir a la playa porque está todo contaminado. Ah, mirá. Vos podés ir hasta lo que nosotros le llamamos la Rambla, caminar por la costanera y demás, pero ese enorme... No, yo me imaginé que una océano, ubicación cerca del océano debería ser un paraíso. No, tenés que trasladarte, no podés estar ahí en la playa. Es más, si pones una imagen satelital de Georgetown y de frente al Océano Atlántico, te vas a ver como una banda costera negra que hay, que contrasta mucho con el azul del Océano Atlántico. Está muy contaminado, eso va a llevar mucho tiempo que se descontamine. Igual los guyaneses van a tomar café, a tomar algo, a mirar el océano y todo, pero no entran al agua ni locos, ¿no? O sea que entonces, descubriendo cuál sería su rol en el escenario a mediano plazo y futuro plazo y largo plazo, estaríamos hablando de una república que tiene muchas cosas valiosas, pero su destino va a ser explotada por otros. No tiene una vocación de ni relevancia, ni dominio, ni presentarse en un conflicto o ser parte de un aparato militar o de un tratado militar o manejarse desde el punto de vista geopolítico como puede manejarse, yo qué sé, un Japón, una Corea. Estamos hablando, ¿no?, de un país que está siendo útil a las ambiciones de otros. Ese es su papel. Efectivamente, pensá que tiene una población de menos de 1 millón de habitantes, una policía que ronda los 4.000 efectivos y unas fuerzas armadas que no llegan a los 5.000. No es nada. Es nada. Entonces, este fenómeno de la explotación petrolera está naciendo. Hay nuevos ricos, hay una clase media que se ha transformado en una clase media muy poderosa. Esto está como recién iniciándose. No descarto que en el futuro, con este llamado que está haciendo Guyana a los guyaneses de la diáspora, digamos, a que vuelvan, a que retornen al país con muy buenas condiciones de retorno. Hay mucha gente de guyaneses que se fueron para Canadá, para Estados Unidos, y que están retornando ya a instalarse. Porque ahora Guyana les ofrece las condiciones para que tengan un excelente nivel de vida con la misma calidad de vida que pueden tener en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo. Claro, juega mucho también el espacio territorial. Le pido a Felipe la imagen que le habíamos pasado recién. Ahí tenemos pintado hacia abajo, para los que están siguiendo nuestra transmisión en video, lo que se llama el Esequibo, esa zona, que es muy rica y que es la reclamada por Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela se extendería a través de casi un corredor, digamos, hacia el sur, que pondría a Venezuela entre Brasil y Surinam y de alguna forma arrinconaría a Guyana
quitándole toda esa parte. La zona minera de oro es la que está con bandas rojas y blancas. El bloque Storbrook no sé qué es. No, es una zona, está bien, es una zona también de extracción. Esa es la zona de extracción petrolera. Claro, es la zona de extracción. Así que esa es la parte que fue reclamada por Venezuela. Debemos dar eso por cosas jugadas, es decir, Venezuela no va a tener acceso a eso, salvo que se aventure en una expedición militar. Sigo pensando que más allá de que Maduro pueda manejar el poder de aquí hasta que se muera si quiere, más allá de eso, no tiene, me parece a mí, la cintura necesaria como para ir más allá de eso. No imagino a China o Rusia alimentando una expedición militar en el medio de América. Me parece, no sé si tú tenés esa visión. Es tentador pensar que podría pasar, pero también hay que ser realistas en el sentido de que las respuestas serían bastante explícitas, me parece a mí. Mirá, Gustavo, el tema con Venezuela es que el año pasado, sí, cuando se empezó todo este tema de la crisis del Esequibo, Maduro pensó que iba a ganar las elecciones del 28 de julio del 24 con una claridad total. Entonces se lanzó en esa aventura de reclamar el Esequibo como territorio propio y llamó a un referéndum. ¿Viste cómo son las cosas en Venezuela? Ese referéndum arrojó un resultado que lo verificó la CNE, del 98% de ciudadanos que estaban a favor de la reclamación del Esequibo, de la zona del Esequibo. Le estaba tocando una fibra nacionalista y digo que obviamente... Pero igual, el 98%... Estoy de acuerdo contigo que la elección marcó un cambio también en la cabeza de Maduro. Mucha gente se pregunta por qué de alguna manera Maduro no hizo mejor las cosas en el sentido de manejar mejor las actas famosas, los datos. Yo sostengo que él pensaba que ganaba. Claro. Él realmente lo tomó de sorpresa este resultado. Por supuesto. Y obviamente no se va a mover de ese sillón. Pero el hecho de pensar que se gana hace que uno aliviane los controles y como tú decís, suelte la lengua. Exacto. ¿No? Y en este caso, el caso particular del Esequibo fue mal manejado también. Fíjate que él movió tropas, hizo todo un circo mediático, convirtió la zona del Esequibo en un circo mediático. Cuando en realidad, si nosotros miramos el mapa, esa zona del Esequibo, del otro lado, del lado venezolano, está es lindera con el arco minero, con la zona del arco minero venezolano. Es donde se hace toda la extracción del oro, de los diamantes, del coltan también, del lado venezolano y del todo el tráfico ilegal que eso conlleva, ¿verdad? Pero bueno, Maduro pensó que era de ellos y aparte no respetó el fallo de la Corte, ¿verdad? O sea, una madurada más. Sí. Una madurada más. Te entiendo. Pero por eso te digo que yo, habida cuenta de lo que pasó después, es decir, que Maduro pierde las elecciones, no lo saca del poder, como muchos sospechábamos. Claro. Pero la situación es distinta. O sea, hay una legitimidad que ella no tiene y eso acota los apoyos. Obviamente que él hoy necesita a China y Rusia, con eso le basta. Pero le basta para sobrevivir, que no es lo mismo que iniciar una actividad política de desarrollo a través del tiempo. No es lo mismo que sobrevivir. Uh-huh. Si él hubiera ganado legítimamente las elecciones, hoy estaría en el poder, quizás con muchos países tendiéndole la mano, tendiendo puentes y generando negocios en conjunto con él. No ha sucedido, por eso pienso que el tema de Esequibo, así como nosotros nos acostumbramos y naturalizamos a tener a Maduro ahí sentado, él va a tener que naturalizar la idea de que, bueno, que eso no va a ser de Venezuela. No sé si tú lo ves así. Sí, lo veo así, pero por supuesto. Es algo que podemos manejar. Es un trauma a nivel nacional el tema ¿Sí? del Esequibo para muchos venezolanos, sin que dejemos de saber de que en el Esequibo trabajan muchos venezolanos también. O sea, ahí hay una mixtura de población guyanesa, venezolana. Es muy interesante. Desde ya venezolanos que son del rubro minero, por lo que tú acabas de decir. Del otro lado de la frontera también trabajaban de eso. Claro, y mirá, te cuento también, te digo, simplemente para reflexionar, los mismos actores y jugadores que están a nivel geopolítico incidiendo dentro de Venezuela y Colombia, por ejemplo, están incidiendo en el tema Guyana también. Rusia, China, sí. algún aspecto de Turquía.
¿Me entendés? O sea, los mismos jugadores juegan otros roles en diferentes países. ¿Por qué? Porque los intereses son otros y porque la perspectiva hace que, si vos tenés un país como Venezuela, que lo que exporta de petróleo, muy limitado actualmente, está casi todo embargado y lo hace a tipo, utilizando el método de trueque, te mando estos barriles. Sí, además él ha entregado la logística de eso a los rusos, ¿no? Claro, es decir, claro. Ya Venezuela no puede decir que maneja su negocio del petróleo. Exactamente. O sea. En cambio, tenés a un Guyana que está completamente legalizado, y que ya está generando una cadena logística y de distribución de petróleo, de producción y de distribución totalmente legal. Eso marca una diferencia enorme. Y pienso que Guyana en breve ya va a ser un actor importante dentro de la OPP también. No nos olvidemos de eso. Y la CARICOM, que es otro conglomerado que hay ahí, que es Maduro dependiente, como siempre lo he dicho, la CARICOM es Maduro dependiente. Pero Guyana, con esto se está independizando de la CARICOM también y va a tener otro peso. La sede de la CARICOM está en Guyana. O una de las. La principal está en Guyana. Es un edificio gigantesco que hay, muy interesante. A mí me tocó ir a hacer una estás abriendo un montón de puertas mientras te estoy escuchando, porque no sabes lo que es un jugador que tiene una, o sea, más allá de lo que yo dije, que eso sí lo sostengo en el sentido de que no es una nación con aspiraciones de dominio ni nada de eso, ni expansivas. Sí es cierto que tiene un enorme valor económico. Potencial. Y que claro, su destino va a ser, pero no estoy diciendo en forma peyorativa, su destino parece ser una nación a ser influida por otros y llamada a un desarrollo. Es decir, el futuro que podemos ver a Guyana es que le va a ir bien, va a crecer, se va a desarrollar. Por supuesto. Y si logran traer, porque son muy orgullosos, si logran traer a gran parte de los guyaneses que están fuera de Guyana y reinstalarlos y que vean que pueden vivir como se vive en Estados Unidos o en Canadá o en algunos países de Europa, esos mismos van a ser los apóstoles de cómo ha mejorado Guyana. No te olvides que son 159.500 kilómetros cuadrados, todo esto de que estamos hablando. Sí. Es casi 2/3 de lo que es el territorio de Guyana. Así que se va a desarrollar toda esa zona. Hay ese río Esequibo, es maravilloso en la parte, digamos, geográfica, los paisajes, pero además hay gente viviendo, hay instalaciones, hay comercios, hay pequeñas ciudades, pueblos, digamos. Tampoco son ciudades, son pueblos por ahora. Pero todo eso está destinado indefectiblemente a crecer. Va a crecer mucho. Y con todos los jugadores relevantes jugando ahí. Todos. Todos. Está Estados Unidos, está Europa, está Rusia, está China. Está a todos los que les interesa, digamos, sacar su tajada de algo que pudiera crecer o desarrollarse. Lo que podríamos hacer entonces, si a ti te parece, Fernando, en el próximo bloque es, bueno, ver a dónde va el futuro, es decir, qué tipo de jugador puede llegar a ser porque por lo que tú describes y por lo que me parece que está pasando en el planeta, a todos los gobiernos les está llegando el momento que les van a golpear la puerta y le van a preguntar a qué juega. Claro. Nosotros también, Uruguay también. Hay una embajada uruguaya en Georgetown, en Guyana. Ah, sí. Sí, hay embajada uruguaya, hay embajada argentina. Es muy interesante aquí el microambiente, el ecosistema diplomático de Guyana es muy interesante. Después de la tanda te voy a preguntar entonces si tuviera que tomar partido Guyana, si tomaría partido en esta guerra que ya sabemos que existe, que la estamos dando como un hecho, o no. Capaz que una estrategia. Una vez hicimos un programa sobre la vocación de la paz como estrategia, ¿no? Algún afiliado del derecho público internacional nos decía que eso era un poco un sinsentido, porque de hecho la paz no puede ser manejado como una especie de doctrina, porque el espíritu de las Naciones Unidas impide que tomemos a la paz como objetivo, porque en teoría no tiene que haber guerras. Entonces no tenemos que ver la neutralidad como un objetivo, sino que nosotros debemos tomar partido porque las guerras se acaben. Y eso de ser neutral no calzaría mucho con la Carta de Naciones Unidas. De todas formas, como tú dijiste, y como yo ya lo sé, el planeta ha vivido en guerra, está en guerra y va a seguir en guerra. Entonces, ser un militante por la paz o tomar la estrategia de la neutralidad
puede tener sentido como ideología incluso a nivel global. Eso es un tema que podríamos discutir algún día con algunos expertos. ¿Cómo no? Y me parece que gente como tú, que también ha recorrido el mundo, puede entender ese dilema. De hecho, te hago un comentario antes de pasar al otro bloque. Esta mañana estuve en una conferencia hablando de estos temas, de temas muy similares, y mostré un mapa que tengo de el nivel de paz en el mundo, para que vean todos que la paz no es lo que más No que es es una más situación común. permanente, Y entonces me decían, es un ¿y qué interregno hacemos? de conflicto. Y yo digo, bueno, la paz es como la felicidad, son momentos. Y entonces, la paz son momentos también. No vamos a vivir en paz ni en el mediano plazo, en el corto plazo no, en el mediano y en el largo, bueno, yo no lo voy a ver, pero en el mediano plazo puede haber algún cambio, pero la paz está muy lejana. Amigos, en 2 minutos nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial y nos volvemos a ver ya en el tercer bloque de La Hora Global. Desde el paralelo 35, La Hora Global. Amigos, buenas tardes, 15:55, ya estamos viniendo para irnos en el último bloque de La Hora Global, pero antes algunas preguntas a Fernando, porque no quería que te fuera sin provocarte un poco. Claro. Te decía que a todos los países nos llega el momento en que nos van a tocar la puerta, estamos en guerra, alguien nos va a decir de qué lado están, parecen obviedades, pero no son tan obviedades, porque Brasil pensábamos que era una especie de sobrino de Estados Unidos o de Inglaterra, y lo fue toda la vida, y sin embargo hoy se asoma en un lugar geopolítico impensado hace unas décadas, siendo parte del problema para Estados Unidos, no parte de la solución. Por lo mismo te pregunto, me dijiste que hay presencia china, presencia rusa, que es un lugar que fue una colonia británica, que hay una presencia británica y una cultura británica. Guyana empieza a ser, ya lo es, equivocación mía en pensar que empezó a hacer, gracias por el reto, me sirve tu actualización, pero es un lugar al que se ambiciona y un lugar que tiene muchas respuestas positivas si uno lo tiene en su poder. A Guyana si le golpean hoy la puerta, ¿qué teléfono atiende el presidente de Guyana? ¿El de Beijing, el de Washington, el de Londres? Yo pienso que va a atender el de Londres, como marca su historia. ¿Sí? Viste que no tengo muchas dudas en eso. No, te lo pregunto. En realidad quería una respuesta personal, porque podrías no tener ningún elemento, pero tener ese feeling, y es lo que me interesaba. Ese hilo conductor que tienen con el Reino Unido es muy difícil de cortarlo, ¿verdad? En el futuro, por supuesto, a medida que Guyana crezca y vaya independizándose de todos sus viejos amos, digamos, sobre todo los amos espirituales, y seguramente vaya a integrar, en algún momento se vaya a integrar los BRICS, por ejemplo. Porque Claro. los BRICS están reuniendo una enorme cantidad de países que se están adhiriendo. No por el lado de Venezuela, pero sí, por ejemplo, por el lado de Brasil. Por el lado de Brasil, Lo tiene muy cerca. Rusia, China, India, ¿verdad? Ujú. Yo- lo ves con ese perfil a futuro. Sí, yo lo veo a futuro, lo veo como un integrante del BRICS. Ahora, ¿Estás de acuerdo conmigo CARICOM. que tomar ese perfil es abandonar este perfil actual? Occidente se queda solo. Claro. Pero no te olvides que Guyana ha sido un poco olvidado por Occidente históricamente. Y- Porque si no fuera por el petróleo ahora, ¿cómo estaría Guyana? Y eso tiene un costo. Sí. Sí, yo lo veo todo positivo para Guyana y para los No, guyaneses. está bien, te entiendo. Yo lo estoy viendo desde afuera. Si lo ves de afuera, Y yo ver te este digo como- jugador para qué cuadro grande va a fichar. Este jugador va a fichar primero va a fichar para Londres Y después ver qué y después pasa. para los BRICS. Así nomás. Así nomás te lo digo. Sí. Muy bien. Fernando Macotti, muchísimas gracias por estar aquí en La Hora Global, en la tarde de Radio Mundo. Una alegría. Ahora nos vamos. Te digo que viene Gordo Rivero, que hace magia porque nos hace escuchar la mejor música del mundo. Y además tiene una particularidad ya bioquímica, podríamos decir, porque durante 2 horas no envejecemos. Esa es Muy una de bien. las virtudes Muy bien. que tiene el programa que sigue. Nosotros, amigos, como cada martes y cada jueves a las 15 horas en el 1170M de vuestro dial, estaremos aquí en la tarde de Radio Mundo, en estos estudios de Radio Mundo, diciendo, esto es La Hora Global, que viva la radio. Muchas gracias.
La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.